Hola a todos nuestros maravillosos espectadores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí con nosotros hoy, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las relaciones y los eventos que marcan un antes y un después. Si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida más cálida. Espero de todo corazón que encuentren nuestro contenido interesante, entretenido y, sobre todo, que les aporte una nueva perspectiva. Para todos aquellos que nos siguen fielmente, un abrazo gigante y gracias por estar aquí una vez más. Su lealtad es nuestra mayor recompensa. Hoy vamos a poner el foco en un tema que, sin lugar a dudas, va a encender la chispa de la curiosidad en muchos de ustedes, especialmente si tienen debilidad por las historias de amor, las sorpresas que dejan sin aliento y, por qué no, un toque de ese drama bien construido que nos mantiene al borde del asiento. Nos adentraremos en la primera fiesta juntos de Hande y Kerem, y créanme, esta fiesta tiene todos los ingredientes para dejarlos completamente atónitos y reflexionando. Ya saben cómo somos aquí, nos encanta desgranar cada detalle, analizar las reacciones más sutiles, desentrañar las intenciones ocultas y, por supuesto, compartir todo este fascinante material con ustedes. Así que si por alguna razón aún no han hecho clic en ese botón de suscribirse justo aquí debajo, les invito encarecidamente a que lo hagan. De esta manera se asegurarán de no perderse ni uno solo de nuestros próximos vídeos, que vendrán cargados de análisis profundos, historias cautivadoras y, como hoy, un torrente de sorpresas. Sin más preámbulos, vamos a empezar esta emocionante exploración. Hoy centraremos nuestra atención en Hande y Kerem, una pareja que, independientemente de las circunstancias, siempre logra captar un interés desbordante. Y no es para menos, su relación ha sido, y sigue siendo, el epicentro de innumerables conversaciones, miradas curiosas, y por supuesto, una auténtica avalancha de rumores y especulaciones. Sin embargo, hoy dejaremos de lado las conjeturas y nos centraremos en un evento tangible, un hito que en el recorrido de cualquier relación, adquiere una importancia monumental, su primera fiesta compartida como pareja oficial. Y no estamos hablando de una reunión cualquiera, Estamos hablando de una celebración que, según los ecos que hemos podido recopilar, estuvo impregnada de momentos totalmente inesperados, algunas revelaciones significativas y un ambiente que, sin duda alguna, dejó a más de uno con la mandíbula desencajada. Imaginen la escena: una noche un selecto grupo de amigos, y en el epicentro de todo, Hande y Kerem, esforzándose por navegar las aguas, a menudo turbulentas, de su primera celebración conjunta ante sus círculos sociales más cercanos. La presión inherente a este tipo de eventos, las expectativas depositadas, la necesidad imperiosa de causar una buena impresión o simplemente el anhelo genuino de disfrutar de la velada, todo se fusiona en un cóctel social explosivo, un caldo de cultivo perfecto para la fascinación. Para empezar a desentrañar esta historia, debemos primero comprender el contexto que rodea a Hande y Kerem. No son precisamente dos figuras anónimas o discretas en el panorama público. Sus carreras profesionales, su constante exposición mediática, y las intrincadas dinámicas de sus redes de amistades, todo ello juega un papel fundamental en la percepción y el desarrollo de su relación. Cuando una pareja llega a este punto, especialmente figuras públicas, no se trata simplemente de una fiesta entre dos individuos. Se convierte en un evento social de gran envergadura que involucra activamente a sus allegados, a personas que ya poseen una imagen formada de ellos, tanto de manera individual como, quizás, de forma incipiente como pareja. ¿Cómo reaccionan los amigos más íntimos de Hande ante la presencia de Kerem y, de manera recíproca, cómo se desenvuelven los amigos de él ante Hande? ¿Se sienten todos cómodos en este nuevo entrelazamiento de círculos? ¿Existen tensiones latentes, incluso sutiles, que puedan percibirse bajo la superficie de la cordialidad? Estas son las interrogantes que nos impulsan a investigar y que, en última instancia, convierten este tipo de eventos en un terreno tan fascinante para el análisis. La primera fiesta juntos representa, en innumerables sentidos, una suerte de puesta de largo oficial de la relación, un momento en el que la pareja se presenta formalmente ante su entorno más cercano. Empecemos por el principio de todo, los preparativos. Se comenta que la planificación de esta fiesta fue en sí misma una aventura digna de mención. Hande, una figura conocida por su meticulosa atención al detalle y su gusto impecable y refinado, seguramente tuvo una participación protagónica en la organización. Pero aportó Kerem también sus propias ideas y visiones. ¿Hubo algún desacuerdo divertido y entrañable, o algún momento en el que ambos tuvieron que ceder en PR? ¿O de un consenso? Imaginen las conversaciones hipotéticas que podrían haber tenido lugar. No, cariño,
esa decoración es francamente demasiado rosa, desentona con todo, o es indispensable que pongamos esa canción que tanto nos encanta y que nos recuerda nuestro primer viaje. Son precisamente estos pequeños detalles, aparentemente insignificantes, los que van construyendo y enriqueciendo la narrativa de una relación. Y por supuesto, no podemos olvidar la crucial elección del lugar. ¿Optaron por un espacio íntimo y acogedor que promoviera la cercanía y la confidencialidad, o eligieron algo más espectacular y ostentoso? El lugar de la celebración suele decir mucho sobre las intenciones, el estilo y el nivel de exposición que la pareja desea proyectar. Un entorno más privado podría sugerir una preferencia por una experiencia más personal y controlada, mientras que un lugar más público o de gran magnitud podría indicar una disposición para compartir su relación con un público más amplio, una especie de declaración al mundo. Ahora adentrémonos en uno de los aspectos más determinantes y a menudo, fuente de sorpresas, la lista de invitados. Este es, sin duda, uno de los puntos clave que tiene el potencial de generar una considerable cuota de asombro. ¿Quiénes fueron los elegidos para compartir este momento tan especial y significativo en la vida de la pareja? Asistieron celebridades destacadas de su círculo íntimo, aquellos que son testigos privilegiados de su día a día. ¿Hubo alguna sorpresa mayúscula en cuanto a la ausencia de ciertas personas, individuos que uno esperaría ver presentes? La dinámica que se establece entre los invitados es absolutamente fundamental. Cuando Andy y Kerem se encuentran presentes juntos en el mismo espacio, ¿cómo interactúan con los amigos de ella? ¿Y cómo se desenvuelven con los amigos de él? ¿Se integran de manera fluida y natural en las conversaciones y actividades, o se perciben momentos de separación social, como si los círculos de amistad permanecieran inicialmente estancos? Estos son los aspectos que personalmente me tienen sumamente intrigado. Una fiesta, en esencia, funciona como un microcosmos de las intrincadas redes de relaciones sociales de las personas involucradas. Observar cómo se gestiona esta dinámica, cómo la pareja se presenta como una unidad cohesionada ante sus diferentes esferas de influencia, es crucial para comprender la solidez y la proyección de su vínculo. Y ahora llegamos al corazón de la cuestión, al meollo de esta fascinante narrativa, los momentos sorprendentes que jalonaron la noche. Es aquí donde la historia se torna verdaderamente apasionante. Se rumorea con insistencia que hubo al menos una o quizás dos sorpresas de gran magnitud. Una de ellas, según los susurros que circulan entre bambalinas y los pasillos del espectáculo, involucró directamente a Kerem. Al parecer, él había estado gestando y preparando meticulosamente una sorpresa para Andy, algo que, según los relatos, la dejó completamente emocionada y sí, genuinamente sorprendida. Podría haber sido un regalo excepcional, un gesto romántico de una profundidad conmovedora, o incluso una actuación improvisada y llena de sentimiento. La belleza intrínseca de estas sorpresas radica en que demuestran el nivel de atención, el cuidado y el cariño que una persona tiene hacia la otra. Y en el contexto de una primera fiesta compartida como pareja, este tipo de gestos adquieren un peso y una resonancia especiales. Es como si la persona estuviera diciendo: no solo estoy presente en este momento, sino que me he esforzado al máximo para que este instante sea inolvidable y especial para ti. Pero la ola de sorpresas no se detuvo ahí, ¿verdad? Los ecos sugieren que Andy también tenía algo guardado en su manga. Y esta sorpresa, según diversas fuentes, fue algo que tomó a muchos desprevenidos, no solo a Kerem, sino a una parte considerable de los asistentes. Podría tratarse de una declaración pública de intenciones, una revelación significativa sobre su futuro juntos, o incluso algo relacionado con sus respectivas carreras profesionales que decidieron anunciar en este ambiente más relajado y personal, lejos del escrutinio constante de los medios. Las primeras fiestas compartidas son, a menudo, momentos cruciales en los que las parejas se sienten lo suficientemente seguras y en confianza como para ser un poco más vulnerables, o para dar un paso adelante en la forma en que presentan su relación al mundo exterior. Ahora, para ser completamente transparentes, los detalles exactos y precisos de estas sorpresas siguen siendo, como suele ocurrir en estos casos, un tanto nebulosos y difíciles de confirmar con absoluta certeza. Sin embargo, la energía palpable, la intensidad y el impacto emocional que generaron son innegables. Imaginen por un momento el murmullo colectivo que debió recorrer la sala, las miradas cómplices y cargadas de significado intercambiadas entre Andy y Kerem, las expresiones de asombro y admiración en los rostros de los invitados. Esa es la verdadera magia de estos eventos. No se trata meramente de la fiesta en sí, de la comida o la música, sino de cómo la pareja navega por ella,
cómo interactúa y qué mensaje profundo transmiten a través de sus acciones, sus gestos y sus decisiones. Otro aspecto crucial a considerar es el comportamiento de la pareja ante la posible presencia de medios de comunicación o, en caso de que hubiera paparazzi apostados en las inmediaciones, cómo manejaron esa atención indeseada. En el a menudo vertiginoso mundo del espectáculo, la discreción es frecuentemente una estrategia elegida, pero también lo es la forma en que se gestionan las apariciones más llamativas y expuestas. Fueron reservados y cautelosos, posaron brevemente para algunas fotografías estratégicas, o simplemente intentaron disfrutar de su noche sin la intrusión de las cámaras y los flashes. Cada elección que toman en este sentido tiene sus propias consecuencias y comunica un mensaje específico sobre su percepción de la relación y su relación con la esfera pública. Y por supuesto, jamás podríamos olvidarnos de la atmósfera general que imperaba en la fiesta. Era un ambiente predominantemente de celebración, alegría y camaradería, ¿o hubo momentos de tensión perceptible o incomodidad latente? Las dinámicas que se establecen entre las parejas y sus respectivos círculos de amigos pueden ser sorprendentemente complejas y a veces reveladoras. En ocasiones, la primera fiesta juntos puede actuar como un espejo, revelando posibles grietas o desafíos en la relación, o por el contrario, fortalecer y consolidar los lazos existentes. Es en esencia un examen indirecto y a menudo sutil, de cómo la pareja se integra y se adapta dentro del ecosistema social del otro. Una de las cualidades que más me impresiona de Hande y Kerem es su innegable capacidad para generar conversación y mantener vivo el interés del público. Su relación siempre está bajo el microscopio de la atención mediática y social, y este tipo de eventos, cargados de detalles intrigantes, solo sirven para alimentar aún más esa fascinación colectiva. Y es que al final, todos poseemos una curiosidad innata por observar cómo se desarrollan las relaciones humanas, especialmente aquellas que involucran a personas que admiramos, que seguimos de cerca, o que simplemente nos resultan particularmente interesantes por su carisma o su trayectoria. La primera fiesta juntos representa un capítulo fundamental en esa narrativa en constante evolución, y el hecho de que estuviera repleta de sorpresas la hace, si cabe, aún más memorable y digna de análisis. Pensemos ahora en las proyecciones futuras. ¿Qué significado real tiene esta fiesta para Hande y Kerem en el desarrollo de su relación? ¿Marca el inicio de un nuevo nivel de compromiso y seriedad, o simplemente representa una etapa más en la consolidación de su noviazgo? Las sorpresas que tuvieron lugar, y la forma en que ambas partes las orquestaron y las recibieron, sugieren un nivel de intimidad profunda, una confianza mutua considerable y un deseo compartido de invertir activamente en el futuro de su vínculo. Que Kerem se tomara el tiempo y el esfuerzo para preparar algo especial y personalizado para Hande, y que ella, a su vez, creara un momento de impacto y asombro para todos los presentes, habla de una pareja que se conoce a la perfección, que se entiende profundamente y que está dispuesta a invertir tiempo, energía y emoción en construir una historia juntos. Y ahora, para ustedes, nuestros queridos espectadores, ¿qué es lo que más les llama la atención de esta fascinante historia? ¿Se imaginaban ustedes que la primera fiesta juntos de Hande y Kerem podría ser tan intrigante, tan llena de matices y de momentos inesperados? Yo personalmente creo que sí, porque ellos, con su carisma y su presencia, nunca dejan de sorprendernos, ya sea en sus proyectos profesionales que cautivan al público, o en los giros y sorpresas que van tejiendo en su vida personal. En resumen, podemos afirmar con un alto grado de certeza que la primera fiesta juntos de Hande y Kerem no fue una noche cualquiera, un evento efímero y olvidable. Fue sin duda alguna una velada intensamente cargada de emoción, jalonada por al menos dos sorpresas de gran calibre que dejaron a todos los asistentes boquiabiertos y reflexionando. Kerem, con un gesto que denota profundo afecto, preparó un detalle especialmente pensado para Hande y ella, a su vez, demostró su complicidad y su ingenio al orquestar un momento inesperado que logró cautivar a todos los presentes. Esta celebración, trascendiendo su naturaleza de simple evento social, parece haber marcado un hito de gran importancia en el desarrollo de su relación, sirviendo como un escaparate de su complicidad, su profundo cariño mutuo y su firme deseo de crear y atesorar momentos memorables juntos. Y con esto llegamos al final de este vídeo, a la conclusión de nuestro análisis. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de esta exploración detallada y que les haya resultado tan intrigante y cautivadora como a mí me ha parecido mientras la desgranaba. Ha sido un verdadero placer desmenuzar todos estos fascinantes detalles junto a ustedes. Quería agradecerles de manera muy especial y sincera por acompañarme hasta este punto final. Su tiempo y su atención son, para nosotros, el activo más valioso y apreciado.
Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes, nuestra valiosa comunidad. ¿Cuál creen que fue la sorpresa más impactante de la noche? ¿Qué impresión les dejó la dinámica de la pareja durante la fiesta? ¿Cómo se percibió su conexión? Por favor, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Sus opiniones son de suma importancia y las leemos siempre con gran interés y atención. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante e entretenido y les ha aportado valor, no olviden dedicarle un gran me gusta. Este gesto suyo ayuda enormemente a que nuestro contenido llegue a un público más amplio y a seguir creando material de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también disfrutan de este tipo de historias y análisis. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y desean seguir formando parte de nuestra comunidad, les invito una vez más a suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo, cargado de nuevas historias y análisis. Un abrazo enorme.